Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Educación Superior, Ética y Responsabilidad Social. Esta es la primera sesión televisada de 5 sesiones en las que abordaremos los siguientes temas. El primero será la ética y la responsabilidad social, que es el tema de hoy. Después hablaremos de cómo enseñar ética aplicando el método de casos. Luego abordaremos la educación superior y la formación profesional. El cuarto tema es la docencia y la educación superior para la formación cívica y democrática. Y habrá una quinta sesión televisada en la que haremos una integración de todo lo que veamos durante el curso. Debido a que las sesiones han sido grabadas previamente, no podremos tener en el momento de su transmisión un contacto directo con ustedes. Sin embargo, hay un par de direcciones de correo electrónico a las que podrán enviar sus comentarios, dudas o sugerencias, y son las que aparecen en estos momentos en sus pantallas. Se las voy a decir con mucho gusto. Son dhierro@funcionpublica.gov.mx. La otra dirección es bgarcia@funcionpublica.gov.mx. En cada sesión me va a acompañar un filósofo, maestro o profesional especialista en cada uno de los temas que les he mencionado. Además de conocer su opinión acerca del asunto que se trate, veremos cápsulas que nos permitirán completar algunos conceptos o conocer el punto de vista de otros especialistas. El día de hoy me acompaña el maestro Gerardo Ábalos. Él es profesor investigador en la UAM Xochimilco. Él me acompaña para abordar el tema de la ética y la responsabilidad social. Maestro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, primo. Bien, y para empezar, quisiera que viéramos una cápsula de sondeo entre estudiantes y maestros de educación superior que nos introduce en el tema de la ética. Y más tarde volveremos con el maestro. Adelante. Creo que el enfrentamiento entre dos individuos es una situación que no se debe de dar y no existe una actitud desde mi perspectiva que justifique esto. Creo que cuando uno llega a un enfrentamiento es porque la razón se ha perdido y ha prevalecido la fuerza bruta, ¿no? No hay ninguna justificación a efecto de que haya enfrentamientos en los individuos, toda vez de que como entes racionales estamos sujetos a poder pensar o opinar de diversas maneras, pero debemos de respetar en el mayor de los entendidos las posiciones de nuestros adversarios, si es que así lo podemos llamar, a aquellos que piensen de manera distinta a nosotros, ¿no? Primeramente, las discrepancias ideológicas que pudieran tener, ya que cada quien quiere imponer su punto de vista a las otras personas. Podemos resaltar lo que son diferencias políticas, también religiosas. Yo considero que ninguna situación es buena para la violencia, a menos que defiendas tu vida o tu propiedad. No hay justificación para que haya alguna pelea, pero principalmente pienso que es la falta de cultura, la intolerancia, falta de respeto. Podría ser aquel en que irrumpes el espacio vital del otro, en donde atentas contra su seguridad o su integridad como individuo. Prioritariamente la tolerancia, ¿no? El respeto y la dignidad el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Porque hay ocasiones en que la mayor parte de las veces opinamos, pero no nos ponemos a pensar en que nosotros también tenemos defectos o cualidades que no son acordes ni llevaderas para con nuestros semejantes. Bueno, principalmente el respeto, el amor, la paz y sobre todo la tolerancia entre ciudadanos. El respeto definitivamente, la tolerancia
son parte esencial, ¿no?, para evitar estos conflictos. Yo creo que el respeto a la vida, el respeto a la tolerancia, el respeto a la propiedad son los valores para evitar conflictos. Y un valor muy importante que creo que a veces se pierde de vista es la paz. Como lo dijo Benito Juárez, considero que el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto a la diferencia. Pues no sé. El respeto al fetiche ajeno es la paz. Prioritariamente la honestidad, la responsabilidad y la solidaridad prioritariamente. El respeto, la amistad, el compañerismo, la solidaridad. La honestidad, el respeto, la tolerancia. La honestidad, la sinceridad, el compañerismo y la amistad también. Cultivo el deseo de cooperación para con los demás. Cultivamos el deseo de trabajar también para con todo el mundo y de ayudar a la gente cuando se requiere ayudarla. El respeto a las ideas ajenas y sobre todo la tolerancia. El amor, el respeto a mí mismo y a los demás. Principalmente lo que es el amor, porque si no hay amor, si no amas a una persona, si no amas a tu carrera, de nada te sirve. En realidad ninguno, a mí no me gusta convivir con las demás personas, no es que sea antisocial, pero no me agradan en realidad las demás personas. Siento que son muy diferentes a mí y yo soy muy diferente a ellos, por lo tanto, no me agrada convivir con los demás. Maestro, hemos visto en esta cápsula que para vivir unos con otros hay que tener valores que nos ayuden a convivir en paz. Pero los valores de cada persona pueden ser muy diferentes a los de otra, ya lo hemos visto en la cápsula. De hecho, el problema que enfrentamos actualmente es que nuestro esquema de valores está cambiando y eso tal vez pueda convertirnos en una sociedad violenta o corrupta. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué importancia tiene en una sociedad como la mexicana que nuestros valores cambien? Y si no existe o debería haber una especie de límite dentro del cual estén permitidos esos cambios, un límite que nos permita seguir conviviendo en paz. Sí, bueno, hay que pensar de inicio que el cambio de valores en la sociedad es algo consustancial de la propia sociedad. Es decir, los clásicos de la sociología nos advirtieron que la sociedad se constituía, se estructuraba y se reproducía cual si fuera un organismo natural, y una de sus leyes es precisamente el cambio. Hay de cambios a cambios, hay distintos niveles en el cambio social, y uno muy importante es justamente en los valores con los que la población, las personas que integran en sus relaciones a la sociedad, se mueven con base en esos valores, ¿no? Estos valores no siempre son conscientes, no siempre son racionales, no siempre son producto de una reflexión. Entonces aquí la cuestión se complica, porque quiere decir que no siempre actuamos en función de lo que pensamos o de lo que decimos. La cápsula que acabamos de ver fue muy elocuente al respecto, es decir, más o menos pudiéramos hablar de un consenso acerca de los valores que nos rigen, ¿sí? Amistad, amor, sensibilidad, solidaridad, honestidad. Respeto también. Respeto sobre todo o por encima de todo. Sin embargo, no es esta en realidad la experiencia con la que nos enfrentamos cotidianamente. Desde que salimos a la calle o quizá desde la casa, entramos en conflicto. Hay que advertir, pues, que el conflicto también es algo consustancial a la sociedad y hay que tener cuidado de alguien que quiere desterrar el conflicto de la sociedad, porque el conflicto no se puede quitar de la sociedad. De hecho, el conflicto es uno de los aspectos estructurales que integran a la sociedad y que determinan su dinámica. Es una utopía el concebir una sociedad sin conflicto.
Y es peligroso además, porque esto nos puede evocar la idea, claro, del paraíso celestial, de raigambre judío-cristiana, pero también utopías de carácter totalitario, donde efectivamente se anula el conflicto en función del principio de la autoridad. O porque no debe de haber conflicto, entonces lo que hacemos es reprimimos el conflicto y sale por otros lados. Claro. De hecho, hay que prestar mucha atención acerca de cuando se quiere reprimir el conflicto, porque el conflicto de todos modos sale por otro lado. Somos seres que por naturaleza somos sociales, sí, pero eso no quiere decir que solamente podamos tener nexos de amistad o de fraternidad con los otros. Amor todo el tiempo, ¿no? También implica la lucha, y la lucha desde el microcosmos de la vida cotidiana hasta las grandes guerras, y vaya que estamos viviendo en una época conflictiva. El problema, respecto de la pregunta que usted me hacía, es si vamos a poner límites. ¿Quién pone los límites? ¿Quién está autorizado para poner límites desde el punto de vista moral? Porque no estamos hablando solamente de los límites jurídicos, porque eso, bueno, sabemos que hay instituciones para hacerlo, ¿no? El sistema político, el sistema jurídico están diseñados precisamente para poner esos límites. Pero aquí estamos hablando de valores fundamentados moralmente, es decir, éticamente. ¿Quién los pone? ¿Quién está autorizado? Exactamente. ¿Y cómo se llega, qué proceso de legitimación cubre o inviste a aquel que esté en posibilidad de poner los valores? ¿Cómo se pone? Eso es lo peligroso. Estamos así en el límite de la estructuración de la autoridad en una sociedad. No me refiero a la autoridad política solamente. Me refiero a al sistema hegemónico de valores que realmente están rigiendo a una sociedad. Yo sí me percato de un divorcio muy pronunciado entre lo que las personas públicamente dicen acerca de los valores que rigen su vida y los que privadamente nos rigen, que tiene que ver más bien con todo lo contrario a lo que se estaba afirmando, es decir, en lugar de la solidaridad, el egoísmo, en lugar del respeto, el aplastamiento al otro, en lugar de la honestidad, la corrupción, en lugar del amor, el odio. Quizá fue más honesto la persona que hablaba de que él es antisocial, de que a él no le importa. Que no quiere quizá convivir. Él, con esa radicalidad, o quizá con ese punto de vista extremo, esté realmente dando cuenta de lo que los demás piensan, pero que no se atreven a decir públicamente. Claro. Y entonces aquí estamos en un problema más complicado. Claro. El plano de la conciencia y lo público frente al plano de lo inconsciente y lo que no es público, porque no conviene que digan que yo defienda la deshonestidad, que yo defienda la enemistad, que yo defienda el conflicto. Claro. Simplemente para cerrar, quiero decir que en efecto el conflicto es sustancial, consustancial de la estructuración o de la constitución de la sociedad. Esto está en toda la teoría y la filosofía, en todo el pensamiento acerca de la sociedad, acerca de la convivencia. Es una de las dimensiones. El reto es, ¿cómo hacemos para que ese conflicto no sea catastrófico, no implique destrucción del otro, exterminio mecanizado del otro? Y vaya que el siglo XX es un ejemplo de que esto puede ser real, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que hay que evitar, es el reto para la reflexión acerca del... Y sobre este contexto, maestro, me gustaría que aclarara un asunto que puede inquietar a muchas personas que nos están viendo ahora. ¿Qué pasa con mi libertad y la de cada individuo? Porque uno puede tener un esquema de valores, como ya lo decíamos, pero ¿en qué momento mis valores no chocan con los valores o la libertad o el derecho a ser del otro? En otras palabras, ¿cómo puedo vivir socialmente y al mismo tiempo libre y además dejar que otros vivan libremente sin tener conflicto con ellos, sin chocar con su libertad? Siempre.
muy problemática. Sí. La pregunta. Sí, muy. Es como un caleidoscopio, ¿no? Y que se puede responder desde muchos ángulos. Quisiera simplemente, para simplificar al extremo, decir que hay en el pensamiento occidental dos vías principales para resolver el conflicto entre el sujeto individual y la comunidad. La de los antiguos y la de los modernos. Los antiguos podemos tomar como referencia el pensamiento aristotélico. Consideraban que la sociedad tenía que jerarquizarse y que los mejores tenían que imponer el orden y sus valores para que de esta manera pudiera garantizarse la reproducción de la polis, o sea, de la comunidad organizada políticamente, y se pudiera entonces aspirar a una vida digna de los seres humanos, que no era, por cierto, una vida así tranquila o en paz. Una vida de seres humanos, digna de seres humanos, era también una vida de lucha por el honor y por la pervivencia de la polis, ¿no? Claro, Aristóteles defendía una libertad muy asociada con la sociedad griega del siglo V y del siglo IV antes de Cristo. Era una sociedad jerárquica, estaba perfectamente estratificada, había esclavos, las mujeres no tenían derechos políticos, etcétera. La polis era un asunto que dirigían los hombres, los varones y libres, y en algunos casos aquellos que tenían cierto caudal de riquezas, ciertas propiedades, ¿sí? La nobleza. También ellos tenían la posibilidad de mandar a sus hijos con los afamados sofistas, que les enseñaban a hablar y a desempeñarse en la vida pública con cierta fuerza emotiva para que ellos fueran los principales magistrados. Claro. Bueno, este universo concilió al sujeto individual con la comunidad. Y lo hace en realidad de muy distintas maneras, pero de manera muy clara, haciendo que ese sujeto libre participe en la vida política, participe en la deliberación, que es muy importante, la deliberación pública, y en las decisiones, y también asuma directamente las magistraturas, es decir, se haga cargo directamente de la administración pública, de lo público. Pero esta exclusión de importantes sectores de la población era lo que daba la pauta para que se pudiera armonizar al sujeto individual con la comunidad. En casos de peligro, los que tomaban las decisiones, los varones de cierta edad, iban al frente, tomaban las armas, cada quien era responsable de sus armas, no había el monopolio de la violencia física legítima, sino que cada ciudadano era un soldado y todos defendían la polis de manera armada. Y entonces era un honor haber ganado en la guerra. Esa es la vía antigua, ¿no? Por supuesto que nos parece a estas alturas muy cruda, ¿verdad? Porque ahora los que deciden ir a la guerra solamente se visten de soldados, pero mandan a otros al frente, ¿verdad? Mandan a los de rango inferior.